Pues bueno, este día el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó un documento bien interesante, una evaluación sobre el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, donde se hace un análisis de cómo está este programa, qué tanto ha trabajado, si va por buen camino, si no va por buen camino, cuáles son los retos que se tienen y sobre todo cuáles son pues digamos los frenos que tienen de pronto algunas personas con una discapacidad permanente para obtener algún tipo de recurso que le ayude en su vida diaria. Para platicar más de este estudio, de esta evaluación, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien es el secretario ejecutivo del Coneval. Doctor José, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Paul? Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. Oiga, doctor, hace ratito estaba leyendo esta evaluación, la verdad, bien interesante, porque pues ahí están los retos, están pues cuáles son los avances que se tienen también en este programa y sobre todo cuáles son los factores que están impidiendo que algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente, que a pesar de que han demostrado que pues que lamentablemente tienen esta discapacidad, no están entrando en estas listas para recibir los beneficios. Pero bueno, usted platíquenos mejor, ¿cómo está el tema de este programa? Claro que sí, como bien lo comentabas, el día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma de publicación de varias evaluaciones de procesos a varios programas prioritarios del gobierno federal que vamos a publicar a lo largo de estas semanas, pues hoy tocó el turno de presentar los resultados de esta evaluación de procesos del programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente. Es importante destacar y que justo en la introducción de esta evaluación señalamos que es un programa que ha tenido varias modificaciones prácticamente en los últimos 2 años, inclusive posterior a un primer ejercicio que realizó el Coneval, que fue una evaluación de diseño del propio programa en 2019. Entonces, varios de los aspectos que en ese momento señalamos de Coneval, inclusive han sido sí tomados en cuenta por el programa, pero también ha tenido algunas modificaciones en cuanto a la cobertura. Recordar que este programa tiene como población objetivo en primera instancia a un grupo poblacional de 0 a 29 años con alguna discapacidad permanente y también a personas que tienen hasta un día antes de cumplir los 65 años, que habiten municipios y localidades indígenas o afromexicanas o que también habiten municipios con localidades con muy alto grado de marginación. Claro. Ha habido adhesiones en cuanto a los apoyos económicos, no solamente el apoyo, la transferencia monetaria no condicionada de 2.800 pesos bimestrales, sino también por única ocasión se les otorga un pago de marcha por 1.400 pesos a las personas adultas, auxiliares de las personas derechohabientes en caso de que estas fallezcan. Entonces, todos estos procesos, digamos, que ha ocurrido entre 2020 y 2021, un primer planteamiento y es un primer hallazgo de este resultado de esta evaluación de procesos de este programa, es que desde Coneval estamos planteando que el programa presenta una limitada articulación entre las reglas de operación, sobre todo las reglas de operación de origen, y la guía de procedimientos para el operativo de bienestar, que es parte del documento normativo que justamente enmarca varios de los procesos en los cuales se tiene que ajustar el programa para su operación. Claro. Doctor Nabor, hipótesis puede ser justamente estos cambios que ha habido en estos años y a partir también de la propia evolución del programa, llamémoslo de esa manera. Claro, doctor Nabor, yo recuerdo que en algunos otros reportes que ha hecho el Coneval, sobre todo, por ejemplo, el tema de cómo fue creciendo la pobreza en los últimos años, veíamos en alguno de los apartados de este estudio que, pues lamentablemente, las familias más pobres de México, cuando tienen alguna persona viviendo con ellos en temas de discapacidad, pues todavía se incrementa todavía más la pobreza. De ahí la importancia de este tipo de programas, doctor Nabor. Totalmente, sobre todo porque obviamente un perfil de este tipo de hogares es muy diferente cuando hacemos el comparativo de los hogares en las áreas urbanas del país que regularmente tienen de entrada un mayor acceso a algunos de los servicios de salud, sea público o privado, o desafortunadamente en aquellos hogares de zonas rurales del país. Recordar que las zonas rurales son aquellas con menos de 2.500 habitantes y que cuenten
con alguna persona con cierta discapacidad y que desafortunadamente de entrada pues tienen seguramente el reto de estar alejados de algún centro de salud donde puedan recibir cierta atención médica o inclusive un proceso de rehabilitación, que esa parte también es uno de los elementos que hemos encontrado en esta evaluación de procesos, que si bien también en estas transformaciones y adhesiones que ha habido en los últimos 2 años de este programa, pues recomendamos que se sugiere pues reforzar o habilitar un listado o portafolio nacional de centros de rehabilitación especializados, donde justamente se está comenzando a otorgar tratamientos a las diferentes discapacidades de estas mexicanas y mexicanos. ¿Por qué razón? Porque si bien algunos estados han comenzado con este apoyo en especie, que son algunos mecanismos de rehabilitación, pues si bien son todavía esfuerzos muy focalizados en un menor número de entidades estatales del país. Por esa razón nos parece pertinente que inclusive desde la propia los responsables de este programa prioritario pueda haber la búsqueda de algunos convenios de colaboración, ya sea con instituciones de salud públicas o privadas, que puedan otorgar estos procesos de rehabilitación, insisto, sobre todo en el ámbito rural del país. Claro. Más allá de estos retos que se tienen, doctor, sobre tener un buen listado de las personas que están inscritas o que pueden inscribirse dentro de este programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, el tema de la rehabilitación, que yo creo que es otro de los factores importantes, ¿qué otros retos hay? Porque también yo me pongo a pensar muchas veces, doctor, ¿qué pasa con la gente que de pronto no tiene empleo en este sector poblacional por el tipo de discapacidad que tiene? ¿Habría la opción de que fueran, tuvieran algún efecto positivo para la economía del país? Evidentemente, habría que buscar también algunos otros programas, inclusive no solo en el ámbito federal, sino estatal y municipal. Desde Coneval también hemos hecho mucho énfasis en esta complementariedad de intervenciones que puede haber a partir de una intervención federal con las acciones que realizan gobiernos estatales e inclusive municipales, sobre todo estos últimos en los cuales pues tienen la mayor cercanía justamente a la población con cierta discapacidad, que puedan plantear algún programa de empleo que coadyuve a la incorporación a las actividades económicas de las personas con discapacidad. Municipios y estados me parece que pudieran llevar a cabo ese tipo de programas, sobre todo, insisto, porque al final del día conocen o tienen la mayor cercanía con la población de discapacidad que tienen estas entidades. Obviamente también ha habido algunos elementos en cuanto a programas de fomento de empleo por parte de la Secretaría de Economía o inclusive la Secretaría de Trabajo, que puedan incentivar la incorporación de este sector de la población, pero me parece que podría coadyuvar más, insisto, en una complementariedad estados y municipios para atender el requerimiento de empleo de las personas con discapacidad en el país. Claro. Finalmente, doctor Nabor, me gustaría preguntarle, dentro de la evaluación que leí hace rato, había ahí un factor importante, que era que mucha gente demostraba tener una discapacidad permanente, sin embargo no era aceptada en este programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. ¿Qué es lo que está fallando ahí que se podría resolver y se podría arreglar para que gente que realmente tiene una discapacidad pueda entrar en estos beneficios sociales? Claro que sí, y que es este planteamiento es parte fundamental inclusive de algunos otros hallazgos que desde Coneval hemos publicado en torno a una evaluación del sistema de salud nacional. ¿Qué hemos encontrado ahí? Pues la reconfirmación, desafortunadamente, de que continuamos con un sistema de salud nacional muy desfragmentado, y a partir de esa propia desfragmentación, pues también hay criterios muy heterogéneos en cuanto a la atención de la población con discapacidad. En ese sentido, planteamos como una recomendación a partir del hallazgo de esta evaluación del proceso, pues que pueda haber criterios mucho más homogéneos en cuanto a la definición de las diferentes discapacidades que puedan plantearse en cuanto a la población que las esté reportando, también una homogeneización en cuanto a los certificados médicos que éstas puedan estar realizándose en algún centro de salud público o privado, y a partir de ahí
evidentemente en el manual operativo del programa, pues queden muy claramente especificados estos criterios homogéneos de definición de diferentes discapacidades, para que así pueda haber una mayor certidumbre en cuanto a cuáles personas sí pueden tener acceso a este programa y cuáles pues no podían entrar en cuanto a ser beneficiarios del mismo. Es parte fundamental de los elementos que estamos recomendando de mejoría en cuanto al manual operativo del programa. Doctor José, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y pues pendientes de lo que estén publicando en los próximos días de estos estudios y evaluaciones que hace el Coneval, que yo creo que es de lo mejor que se hace en estadística en el país. Fuerte abrazo, doctor José Nabor. Muy buenas noches, te agradezco mucho.